Hola, hola, ¿me escuchan, no? ¿Se escucha el audio? Sí, Sí, doctorita. doctora, se escucha. Espera un ratito, se están conectando ya para continuar. ¿Han concluido con la segunda pregunta? ¿Les falta? Sí, Sí, doctora, ya. doctora. Ya, vamos con la pregunta número 3. ¿Cuál es la función del defensor del pueblo en Bolivia? ¿Cuál es la función del defensor del pueblo en Bolivia? Poco se baja la señal en la noche, ¿no? Del internet. ¿Cómo están sus señales de su... Sí, doctora, como creo que la mayoría de las personas ya están en su casa, empiezan a utilizar más y Sí, la congestión es muy fuerte. mayormente en la noche. ¿Cómo les está yendo con la pregunta? ¿Les falta todavía? Doctora, su micrófono está apagado. Ay, perdón, yo hablando. ¿Cuál es la función del defensor del pueblo en Cochabamba? Nuestra pregunta número 4. ¿Cuál es la función del defensor del pueblo en Cochabamba?
Defensor del pueblo o defensoría también sería. Defensoría del pueblo. Doctora, ¿podría volver a dictar la pregunta? Ya, pregunta número 4 estamos. ¿Cuál es la función del defensor del pueblo en Cochabamba? ¿Cuál es la función de la Defensoría del Pueblo en Cochabamba? ¿Defensor o defensoría igual? Un minutito y pasamos a la otra pregunta, ¿ya? Ya, pasamos a la pregunta número 5. ¿Cuáles son los derechos fundamentales? Pregunta número 5. ¿Cuáles son los derechos fundamentales? Pregunta 5. ¿Cuáles son los derechos fundamentales? Un minutito más, por favor, y pasamos a la pregunta número 6.
¿Terminaron? Vamos a pasar a la otra pregunta. ¿No les falta? Siguiente pregunta, doctora. Nos tocaría la pregunta 6, ¿no? Sí, 6. Ya. ¿Qué artículo de la Constitución Política del Estado habla acerca de los derechos fundamentales? Pregunta número 6. ¿Qué artículo de la Constitución Política del Estado habla acerca de los derechos humanos? O perdón, acerca de los derechos fundamentales. ¿Acabaron? Pasamos a la siguiente pregunta. Sí, doctora, siguiente pregunta. Ya. Pregunta número 7. ¿Dónde se aprobó la Declaración Universal de los Derechos Fundamentales y en qué fecha? Pregunta número 7. ¿Dónde se aprobó la Declaración Universal de los Derechos Fundamentales y en qué fecha? ¿Pasamos o les falta todavía? ¿Les falta todavía? Pasamos a la siguiente Doctora, pregunta. Sí, ¿podría adelante. volver a dictar la pregunta? ¿Qué ha pasado? ¿Te has atrasado? No le escuché, solo que creo que he registrado mal. Ya, ¿dónde se aprobó la Declaración Universal de los Derechos Fundamentales y en qué fecha? Es la pregunta número 7. ¿Dónde se aprobó la Declaración Universal de los Derechos Fundamentales y en qué fecha?
¿Ya concluyeron la mayoría? ¿No les falta? Sí, doctora, ya concluí. Ya. Pasamos a la pregunta número 8. ¿Con cuántos artículos cuenta la Declaración Universal de los Derechos Humanos? ¿Con cuántos artículos cuenta la Declaración Universal de los Derechos Humanos? ¿Ya respondieron? ¿Es cortita la respuesta? ¿Pasamos a la 9 o les falta todavía? Pasamos, ¿no? Sí, doctora. Ya, pregunta número 9. ¿Qué es la ONU? ¿Qué es la ONU? ¿Qué es la ONU? Un minutito y pasamos a la 10 ya. Doctora, mil disculpas, me botó de la clase, estoy con planes de internet. La pregunta 9 ya dictó, pero está silenciado su audio, doctora. Ay, perdón. ¿Qué es la ONU? Es que tengo un perrito que ladra mucho ahí por la bulla. ¿Qué es la ONU? Es la pregunta número 9. Gracias.
Pasamos a la 10. Ya, ¿dónde se creó la OEA? Pregunta número 10. ¿Dónde se creó la OEA, la Organización de Estados Americanos? ¿Dónde se creó la OEA? Dos preguntitas más y vamos a concluir con eso ya. Ya podemos pasar a la pregunta número 11. ¿O les falta? Sí, doctora, ya podemos pasar. Ya. Pregunta número 11. ¿Qué opina sobre el tema del aborto? ¿Qué opina sobre el tema del aborto? Es un tema bien controversial, ¿no? El tema del aborto. ¿Pasamos o les falta todavía la respuesta de la 11? Sí, pasamos, doctora. Ya, última pregunta. ¿Quién es el actual defensor del pueblo en Bolivia? ¿Quién es el defensor del pueblo? ¿O quién es el actual defensor del pueblo en Bolivia?
¿Concluyeron o les falta? ¿Les falta? No, doctora. ¿Ya concluyeron? Sí. Ya. Entonces me lo van a enviar a mi correo. Les dictaré el correo, por favor. Es Blanca, todo minúscula. Blanca _, Bustos, 22, @hotmail.com. Blanca _, todo minúscula ya. Blanca _, Bustos, 22, @hotmail.com. A ese correo me lo envían, por favor, la evaluación. Y en lo que nos resta de tiempo, ¿quieren revisar la Perdón, evaluación? doctora, es blanca_bustos22@hotmail.com, ¿no? Sí, a Perfecto, ese gracias. correo me lo envían ya. Lo pueden hacer terminando, tal vez quieren revisar el examen, ver en qué se han equivocado. ¿Quieren revisarlo? A ver, Alejandro, ¿qué has puesto en tu primera pregunta? Alejandro Arce. He colocado, son los derechos esenciales, fundamentales, que todo ser humano tiene sin distinción alguna. Ya, muy bien. A ver, la pregunta número 2. Yo les voy a decir la respuesta, ¿ya? De acuerdo, estaba muy bien, pero Alejandro. A ver, los derechos humanos son inherentes a todas las personas, sin distinción alguna de nacionalidad, lugar de residencia, sexo, edad, cultura, religión, lengua, cualquier otra condición. Y se trata de derechos que garantizan libertad de las personas. Entonces, en sus palabras, ¿está bien, Alejandro, tu respuesta? Vamos con la pregunta número 2. Adri Jere, ¿no? Adriasola, Adri. ¿Está Adri? Adriasola. Doctora, sí, es Andrick. Andrix, ¿no? Con C. Sí, doctora. Está bien. ¿Qué has puesto en tu respuesta en la pregunta número? ¿Cuáles son los requisitos que debe cumplir la persona para ser defensor del pueblo? Que tiene que tener una edad de 30 años para adelante, que en los casos del varón se haya realizado su servicio militar y tener la nacionalidad boliviana. Muy bien. Todos han puesto 30 o alguno ha puesto 35. Yo puse, doctora, 35. Ya, de 35, ¿ya? Lo que dice debe tener cumplir los 35 años de edad. Ser abogado de profesión y que goce, ¿no? De conocida reputación, ¿no? De integridad e independencia. Tiene que ser una persona con buena reputación, ¿no? Ya está bien, pero 35 todos vamos a manejarlo, ¿ya? La edad 35 años. Está bien, doctora. A ver, pasamos a la tercera pregunta. ¿Cuál es la función del defensor del pueblo en Bolivia? Edme Lisbeth, ¿qué has puesto tu respuesta, Edme? La función del defensor del pueblo es hacer cumplir los derechos humanos, ya sean personales
o de una sociedad, ya sea en su conjunto. También otra función del defensor del pueblo podría ser hacer conocer a todos y cada uno de los ciudadanos sobre todos los derechos que cada uno goza. Ya, muy bien. Entonces vamos a decir que, según el artículo 218 de la Constitución Política del Estado, está reglamentado ahí, que la Defensoría del Pueblo debe velar por la vigencia, promoción, difusión y cumplimiento de los derechos humanos individuales y colectivos, además de la promoción y defensa de los derechos de las naciones y pueblos indígenas originarios, campesinos, de las comunidades urbanas e interculturales y los bolivianos en el exterior. Eso dice el artículo 218 de la Constitución Política del Estado. Ustedes como futuros abogados no tiene que faltarle su Constitución, ¿no? En todas sus clases. Porque siempre vamos a hablar de la Constitución Política del Estado, así mencionando los artículos, ¿no? ¿Ya? Ahora la pregunta número 4. ¿Cuál es la función del defensor del pueblo en Cochabamba, Fernando, perdón, Arnés? ¿Qué has puesto en tu respuesta? Buenas noches, licenciada. Buenas noches. La defensa y la promoción de los derechos individuales y colectivos que establece la Constitución Política. Ya. A ver, Edme ya ha participado. Ignacio Cosío Villarruel. Has puesto tú en la pregunta 4. ¿Cuál es la función del defensor del pueblo en Cochabamba? Puse que es exigir el cumplimiento de los derechos humanos en Cochabamba. Ya. Entonces velará, ¿no? Por la promoción, el ejercicio y divulgación de los derechos humanos, para la cual ejercerá las siguientes funciones de organizar y dirigir la Defensoría Pública en los términos que manda la ley, ¿no? Eso sería la respuesta en cuanto a la 4. Pero con sus palabras se aproximan a la respuesta. Está bien. La pregunta número 5. ¿Cuáles son los derechos fundamentales? Hasson, Katari, ¿qué has respondido? Buenas noches, dice. Buenas noches. El derecho a la vida, a la seguridad de la persona, el derecho a la libertad y a la libre expresión. Muy bien. Esa puse en mi respuesta. Ya. Entonces, todo individuo, en cuanto a la respuesta número 5, ¿cuáles son los derechos fundamentales? Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad, ¿no? De su persona. Nadie estará sometido a esclavitud, a servidumbre. A la esclavitud y la trata de esclavos están prohibidos en todas sus formas, ¿no? Nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. ¿Ya? Eso en cuanto a la pregunta número 5. Ahora vamos a la pregunta número 6. ¿Qué artículo de la Constitución Política del Estado habla acerca de los derechos fundamentales? ¿Alguien está con su Constitución? ¿Nadie? ¿Qué artículo es? La respuesta. Javier Caero. ¿Qué Si no artículo? me equivoco, es el artículo 2. ¿Tienes Artículo ahorita la 402. Constitución? Licenciada, es el artículo 402. No, el artículo 15. A ver, ¿alguien tiene su Constitución? Vean el artículo 15 de la Constitución. Es del 15 al 32. No, doctora. Sí, a ver el 15, una revisadita. Sí, toda persona tiene derecho a la vida y a la integridad física, psicológica y sexual. Nadie será torturado ni sufrirá tratos crueles, inhumanos, degradantes o humillantes. Ya, muy bien. Entonces el artículo 15, ¿no?
de la Constitución Política del Estado, que nos habla acerca de los derechos fundamentales, ¿ya? Ahora vamos a pasar a la pregunta número 7. ¿Dónde se aprobó la Declaración Universal de los Derechos Fundamentales y en qué fecha? 10 de Liz diciembre. Marca Matías, ¿qué has respondido? Buenas noches, Ciudad. Buenas noches. Bueno, yo respondí que se aprobó el 30 de abril, pero no, no sé en la ciudad o en dónde. Ya. ¿Alguien que haya respondido esta pregunta? Buenas noches, licenciada. Sheila, adelante. Bueno, Buenas noches. yo puse que fue el 10 de diciembre, fue proclamada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en París. Muy bien. En su resolución, ¿no? De 217, una Asamblea General del 10 de diciembre de 1948 en París, ¿no? Es Sí, Francia. licenciada. Ya, muy bien. Esa sería la respuesta entonces de la pregunta número 7. La pregunta número 8, ¿con cuántos artículos cuenta la